Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Bienvenidos y bienvenidas a la sesión sobre el uso de la herramienta GBD Compare. Mi nombre es Catherine Salgado y yo soy la encargada de relaciones externas para América Latina en IHME y estaré facilitando esta sesión. Antes de comenzar, les quiero comentar que esta sesión está siendo grabada y estará disponible al público una vez que finalice en el enlace que voy a poner en el chat. Para preguntas, pueden enviarlas en cualquier momento de la presentación a través del panel de preguntas y respuestas Q&A y al final reservaremos un espacio para responderlas. Les recordamos que todas las cámaras permanecerán apagadas y los micrófonos en silencio, excepto el de la presentadora. Y con esto le damos la cordial bienvenida a la doctora Cristian Razo. Adelante, doctora Razo. Gracias, Catherine. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristian Razo, yo soy profesora adjunta en el Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud, mejor conocido como IHME por sus siglas en inglés. Para mí es un placer estar el día de hoy aquí con todos ustedes en esta tercera sesión del día. Ha sido una mañana intensa de aprendizaje con el doctor Lozano y con todos ustedes. Y bueno, esta tercera sesión está dedicada para hablar sobre la visualización GBD Compare, que es una herramienta para eh, visualizar y descargar las estimaciones del estudio de la carga global de la enfermedad, mejor conocido como GBD o GBD. Y bueno, el objetivo principal de esta sesión es conocer y explorar, familiarizarnos un poco más con esta herramienta GBD Compare o GBD Compare para describir mejor las estimaciones, los patrones y las tendencias que se observan en los resultados del estudio más reciente de GBD, que es GBD 2023. Al final de la presentación, el objetivo es que ustedes puedan navegar y usar la plataforma de una forma independiente para responder a preguntas de investigación que sean de su interés. Durante esta sesión hablaré brevemente sobre qué es HMI, qué es GBD, aunque a lo mejor la primera parte de la sesión va a ser un poco repetitiva para los que han tomado las 3 sesiones, pero de todas maneras, no me voy a detener mucho, pero de todas maneras creo que es importante para los que recién se unen y solo están tomando esta sesión, sepan el contexto en general. Y bueno, luego nos enfocaremos ya de lleno en la plataforma GBD Compare. Vamos a hacer un recorrido juntos por la visualización. Tengo un par de ejercicios prácticos preparados en los cuales vamos a responder algunas preguntas y al final terminaremos con una discusión breve sobre cómo podemos utilizar esta información para definir las prioridades en salud, orientar nuestra investigación y fortalecer la práctica profesional. Bueno, IHME, como ustedes saben, es el Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud. Es una organización independiente que se dedica a hacer investigación en salud poblacional. Tenemos la sede en la Facultad de Medicina en la Universidad de Washington, en Seattle, y actualmente contamos con entre 500 y 600 investigadores dedicados al análisis de datos en salud y a la generación de evidencia científica para mejorar la salud a nivel mundial. Y el GBD es el estudio principal que se hace en HMI. Es uno de los esfuerzos científicos más grandes en el mundo que tiene como objetivo cuantificar de manera sistemática la magnitud de todas las enfermedades, lesiones y factores de riesgo con el fin de poder hacer comparaciones tanto a lo largo del tiempo entre diferentes poblaciones y entre diferentes condiciones de salud con distinta naturaleza. El primer estudio se hizo ya hace mucho tiempo y se publicó en 1993 en un informe del Banco Mundial. En este estudio solo se incluían un número muy limitado de enfermedades, solo 10 factores de riesgo. El análisis se hizo solo para 5 grupos de edad y solo para un año de estimación que fue 1990. Si desean conocer más sobre la historia, los principios, y los fundamentos metodológicos del estudio de la carga global de la enfermedad, pueden consultar
El artículo que se publicó en 2022 en la revista Nature Medicine con motivo del 30º aniversario del estudio de la carga global de la enfermedad. Este artículo fue publicado o escrito por Christopher Murray, quien es el actual director del Institute for Health Metrics and Evaluation y es el investigador principal y uno de los fundadores del estudio. Em, la premisa central del GBD es que todas las personas merecen vivir con una vida larga y saludable. Y lo que hace el GBD es proporcionar un panorama completo de los desenlaces que de otra manera, desenlaces en salud que de otra manera no se podrían comparar, como las muertes o las causas de muerte con los factores de riesgo o con enfermedades que solo discapacitan pero no matan. Y también el estudio permite comparar entre diferentes grupos de edad, sexo y a lo largo del tiempo desde 1990. Esta información es súper relevante para poder lograr este objetivo de que todos los individuos tengan una larga vida con plena salud. Y los resultados más recientes del estudio de la carga de la enfermedad se, ap- se acaban de publicar el pasado 18 de octubre en un número especial de la revista The Lancet y en los próximos meses estamos trabajando para publicar los resultados más específicos de algunas causas y factores de riesgo que son muy relevantes. Esta última reporte o estas últimas estimaciones se hicieron para más de 300 causas de enfermedad, 87 factores de riesgo, 204 países desde 1990 hasta 2023. Estas estimaciones se realizaron para 25 grupos de edad, como ya mencioné antes, por sexo, incluyen resultados esta vez a nivel subnacional para 20 países diferentes, dos de América Latina, que son México y Brasil, pero también, por ejemplo, en el continente americano tenemos estimaciones subnacionales para Estados Unidos. Y este número especial marca un hito importante porque refleja más de 3 décadas de trabajo colaborativo y un esfuerzo constante por generar evidencia actualizada y comparable que apoye la toma de decisiones en salud pública y la investigación, no solo a nivel mundial, pero también nacional y más local sobre salud. Eh, Como un breve resumen de las presentaciones anteriores y un poco de lo que vamos a ver en la visualización, es que los resultados del estudio de la carga de la enfermedad se presentan utilizando diferentes indicadores que reflejan la experiencia de mortalidad de una población, la enfermedad, son como la prevalencia y la incidencia, y medidas de resumen de la salud poblacional, que son las métricas características de la carga global de la enfermedad, que permiten comparar enfermedades que son letales, pero también em, que son discapacitantes. Y entonces tenemos vamos a hablar en la presentación un poco de esperanza de vida saludable, los años perdidos por muerte prematura, los años vividos con discapacidad y los años de vida saludables perdidos, que no son más que la suma de los dos anteriores, años perdidos por muerte prematura y años vividos con discapacidad, y que ya se explicaron y se describieron a detalle en las presentaciones anteriores. De cualquier forma, si alguno de ustedes no pudo estar en las presentaciones anteriores, estos seminarios se van a seguir dando a lo largo del año. Entonces pueden ya sea ver las grabaciones de los que ya se dieron o registrarse para futuros seminarios en línea. Em, y bueno, el estudio de la carga de la enfermedad es solo posible gracias a la contribución de más de 17,000 colaboradores de más de 100 países en el mundo. La función de los colaboradores es compartir sus experiencias, los datos que ellos tienen en sus países, revisar los modelos y los resultados a detalle, identificar errores o problemas en las estimaciones, brindar retroalimentación y hacer y diseminar la información en sus respectivos países. Además,
los colaboradores también involucran activamente o al menos tratan de involucrar activamente a los responsables políticos y los tomadores de decisiones a nivel local para que utilicen esta evidencia para mejorar la salud de los países en donde viven. Y esta amplia red de colaboración convierte al GBD en el esfuerzo científico más grande y completo hasta la fecha para cuantificar de manera sistemática la pérdida de la salud, no solo de enfermedades, pero también lesiones, factores de riesgo. Em, y bueno, ya entrando a detalle, ¿qué es GBD Compare? No sé si a lo mejor pueden levantar la mano los que han escuchado o han trabajado o han tratado de interactuar con esta herramienta. El GBD Compare es la herramienta por excelencia que utilizamos para interactuar con los datos o estimaciones del estudio de la carga global de enfermedad. Cada año, GBD produce miles de millones de resultados y los artículos o informes publicados solo muestran una pequeña parte de la información que se produce y que en realidad está disponible. Entonces, con esto en mente, GBD se creó para que todos pudieran acceder y analizar los datos de GBD de una manera mucho más amigable que si solo estuvieran en bases de datos. Eh, las herramientas de visualización como GBD Compare ofrecen la posibilidad justo de interactuar directamente con los datos, facilitar la exploración y personalizar, digamos, los resultados del GBD de acuerdo a las necesidades de los investigadores, tomadores de decisiones y quien quiera utilizarlas. GBD Compare es, digamos que una de las herramientas principales que se desarrollaron como parte del estudio de la carga, pero hay que reconocer que hay más de 20 herramientas diferentes de visualización que están relacionadas y presentan de alguna u otra forma los resultados del GBD. Y bueno, GBD se puede utilizar de muchas formas, de muy diferentes formas. Un ejemplo podría ser ver cómo han cambiado los patrones de enfermedad a lo largo del tiempo. También podemos explorar el perfil de salud de un determinado país por edad y por sexo, como ya Rafael lo presentó o nos mostró en las dos presentaciones anteriores. Podemos hacer comparaciones entre países o podemos comparar estados del mismo país, por ejemplo, para los países donde tenemos estimaciones subnacionales. Y esto nos permite identificar y entender mejor desigualdades em, dentro de un mismo país. Además, la herramienta de visualización permite analizar tendencias regionales o mundiales o a nivel de país, como ya lo dije, pero esto es muy importante porque hay algunas, GBD, por ejemplo, tiene una regiones geográficas, delimita regiones geográficas que son diferentes de las regiones que, por ejemplo, define el Banco Mundial o la OCDE, o que son diferentes por índice de desarrollo sociodemográfico, ¿no? Entonces, en GBD Compare podemos ver cuáles son las diferencias si utilizamos la región, por ejemplo, que marca el Banco Mundial en comparación con las regiones que define GBD, por ejemplo, ¿no? Em, y bueno, estas son algunas preguntas que se pueden responder dentro de la visualización y que son preguntas que los tomadores de decisiones y los investigadores se hacen muy frecuentemente. Em, Todos en 2020 nos preguntábamos cuál iba a ser y después de eso cuál fue el impacto mundial que tuvo COVID en 2019, ¿no? Y cuál fue el impacto de COVID en niños y cuál fue el impacto de COVID en determinados países, cuál fue la región más afectada, etcétera. Otro ejemplo es que podemos responder a la pregunta cuál es la principal causa de discapacidad en un determinado país, en un grupo de edad, en las mujeres, por ejemplo, en comparación con los hombres, y
qué porcentaje de muertes por cáncer de pulmón se deben al consumo de tabaco, por ejemplo, o qué porcentaje de la discapacidad se debe a que la prevalencia de sobrepeso y obesidad está aumentando en todo el mundo, ¿no? Estos son algunos, ejemplos de preguntas que que GBD puede responder. Y bueno, ya, ahora sí vamos a empezar em, con un poco de la práctica de GBD Compare. Sí, entonces ustedes pueden, bueno, antes de eso, eh, antes de compartirles, la visualización, ustedes pueden acceder a la visualización a través de este link, o bien pueden buscar en cualquier, buscador, Google, lo que ustedes prefieran, GBD Compare y les va a salir dentro de los primeros resultados. Entonces, les pueden dar ahí, se tienen que registrar, pero en realidad el registro es muy rápido, no les toma más que un par de minutos. Tienen que poner algunos de sus datos, su nombre, correo electrónico y definir una contraseña, pero en realidad es súper rápido el registro. Y bueno, una vez que ingresen, bueno, a lo mejor vamos a dar unos minutos para los que quieran, ingresar ahora, pero Sí, también está también les puse en el chat el link, está en ah, el chat. perfecto. Gracias, Caterina. Entonces, ya lo pueden, más sencillo, tomar el link del chat y, abrir la visualización. Entonces, vamos a esperar un minuto para que las personas que quieran abrir la visualización lo hagan y, eh los que ya lo hicieron o los que, están esperando solo la presentación, pueden en este momento ir pensando como qué preguntas les gustaría responder, si ya lo han utilizado o no. em, Dar un poco de tiempo. Y bueno, voy a empezar brevemente describiendo em, la página. Cuando abrimos GBD Compare, esta, es lo primero que que van a encontrar, es la página inicial, y lo que pueden ver aquí es un tree map o un gráfico de árbol, que en realidad es una especie de gráfico de pastel, pero de forma rectangular, donde cada recuadro representa una causa o grupo de causas según, su magnitud. Y bueno, lo primero que antes de empezar a explorar los resultados, lo primero que debemos identificar en esta página es que básicamente está organizada en 3 secciones. Si vemos el lado, izquierdo de la pantalla, podemos ver que hay un panel de control, em o panel de control o panel de configuración. Y aquí podemos ver que hay 11 diferentes tipos de gráficas y, en este panel de configuración podemos, personalizar las gráficas que nos muestran aquí, dependiendo del análisis que queramos realizar. En el centro de la página, si nos pasamos ya al centro, aquí es donde siempre vamos a, obtener los resultados. Siempre vamos a tener los resultados y, siempre vamos a ver el título del gráfico que va a reflejar lo que nosotros, los datos que estamos, seleccionando. Por ejemplo, en este caso estamos viendo global, ambos sexos, todas las edades, 2023, DALYs o años de vida saludables perdidos. Y en la parte derecha de la pantalla, por lo regular, siempre vamos a tener las leyendas de las figuras o de los gráficos que se presentan aquí. En este caso, la leyenda, nos está, mostrando la tasa anual de cambio de 1990 a 2023 de los años de vida de la tasa de años de vida saludables perdidos por 100,000 habitantes, ¿no?
y los colores, o qué tan fuerte es el color o qué tan claro es el color, muestra el porcentaje de cambio. Entonces, mientras más fuerte es el color, quiere decir que, em, la tasa de una enfermedad aumentó más. Por ejemplo, en diabetes, quiere decir que el aumento va entre 2 y 3%, porque está muy oscuro, y, y así sucesivamente. Entre más claro sea el color, quiere decir que la tasa en este periodo de tiempo disminuyó. Y bueno, si nos vamos a la parte superior derecha de la pantalla, lo que podemos encontrar es, son más opciones que nos permiten ver eh, el lenguaje en el que queremos trabajar. Por ejemplo, algo que me parece muy bueno es que la página se puede traducir en 17 idiomas diferentes. Entonces, para este ejercicio lo vamos a cambiar a español. Y también, si ustedes lo están explorando en otro momento y necesitan como ayuda o quieren entender un poco más de la configuración, entonces aquí hay recursos adicionales que les permiten navegar en la visualización de forma más fácil. Y también algo súper importante cuando estamos trabajando de forma colaborativa con otras personas es que esta visualización nos permite compartir los resultados que estamos viendo, tanto en redes sociales o por correo electrónico, o simplemente podemos copiar el enlace y si queremos compartir exactamente lo que estamos viendo, podemos solo abrir, copiar el enlace y entonces nos va a llevar a la misma visualización que estamos viendo. Entonces, esto permite trabajar colaborativamente de una manera muy amigable. Y también, por supuesto, y algo que es súper importante es la función que tenemos para descargar, ya sea la figura que estamos observando. Por ejemplo, si le damos aquí, descargar, nos va a descargar la justamente lo que estamos observando, y esta figura la podemos utilizar, em, en presentaciones, en reportes, si le abrimos el screenshot que se descargó, vamos a ver que tenemos como la figura tal cual, y estos resultados los podemos utilizar siempre y cuando los citemos de la manera correcta. Y además de las figuras, también podemos descargar los datos, eh, los datos que se utilizaron para hacer esta figura. Entonces, estos los descargué en un formato de CSV y aquí podemos ver cómo es como para el mundo, em, todas las causas, lo que estamos viendo son DALIs, etcétera. Entonces, esta es una herramienta que nos permite no solo ver los resultados del GBD, sino también como guardarlos y utilizarlos de la manera que mejor nos convenga. Em, Hay otra función que es, descargar otra herramienta para descargar los resultados, que es herramienta de resultados. No lo vamos a revisar ahorita, pero esta herramienta sirve para descargar más datos de los que están aquí en la visualización. Y bueno, si nos regresamos otra vez al panel de, configuración, al lado izquierdo de la pantalla, em, podemos ver que, hay, una configuración básica, digamos, hay algunas opciones de las que podemos hacer. Mi recomendación es que antes de empezar a trabajar con la visualización, lo que a mí me ha funcionado muchísimo es, uno, establecer desde un inicio el idioma en el que quiero trabajar, porque en ese idioma van a estar todos los datos que descargue, las visualizaciones que descargue y y cuando quiero escribir, pues va a ser como en ese idioma, ¿no? Otro punto súper importante es que antes de empezar a trabajar, siempre se aseguren de que estén utilizando la configuración avanzada, porque te permite, tener más opciones para visualizar los datos. Entonces, siempre como
Esas 2 son mi punto de partida siempre que trabajo con GBD Compare. Entonces, ya una vez que, damos clic en la configuración avanzada, entonces vamos a poder, ahora sí personalizar los gráficos, ¿no? Entonces, podemos decidir si queremos hacer un análisis a nivel de causas de muerte o causas de discapacidad o de factores de riesgo, por ejemplo. Podemos decidir, si, em, qué tipo de métrica queremos trabajar, queremos analizar muertes, queremos analizar incidencia, prevalencia, años de vida saludables perdidos, años vividos con discapacidad o años perdidos por muerte prematura. Es muy importante saber que no todos los gráficos muestran todas los indicadores de salud que se estiman en la carga. Por ejemplo, en esta visualización, solo en este gráfico solo se muestran una cantidad reducida de los indicadores. Pero si nos vamos, por ejemplo, al mapa, que es el primer gráfico que se muestra, y nos vamos a las los indicadores, vemos que también podemos analizar, además de las muertes, además de los avisa, la razón de mortalidad materna, por ejemplo, la probabilidad de morir, la esperanza de vida y la esperanza de vida saludable. Y bueno, nos vamos a regresar acá. Entonces, también podemos definir y seleccionar eh, la, la localidad o ubicación de nuestro análisis. Podemos hacer un análisis a nivel mundial, podemos hacer un análisis a nivel regional o podemos hacer un análisis, por ejemplo, no queremos el mundo, queremos Europa Central, Oriental y Asia Central. Entonces pueden seleccionar esto o bien pueden seleccionar un país determinado. Por ejemplo, yo voy a poner Brasil. Entonces podemos ver los resultados de Brasil directamente, por ejemplo, ¿no? Podemos analizar también y definir el año en el que del que queremos revisar las estimaciones. Podemos, si queremos revisar los datos de 1990, pues entonces seleccionamos ese año. Podemos seleccionar 1996 y como las estimaciones se hacen para cada año, entonces en realidad podemos analizar cualquier año que esté dentro de 1990 y 2023. Y también podemos analizar por grupos de edad, pero algo que mencionó el doctor Lozano y que es muy importante al momento de hacer comparaciones eh, podemos analizar las estimaciones estandarizadas por edad o bien por grupos de edad que van desde recién nacidos o podemos analizar esperanza de vida al nacer o la mortalidad en menores de un año hasta la mortalidad o la discapacidad que tienen los adultos mayores de 95 y más, ¿no? Por ejemplo, y luego también tenemos un panel en el que podemos seleccionar si queremos ver las estimaciones para hombres, para mujeres o para ambos sexos. Y una opción donde podemos decidir el nivel de causa que queremos analizar. Si queremos analizar o el grupo de causa que queremos analizar. Si queremos analizar, por ejemplo, em, solamente enfermedades no transmisibles, entonces les ponemos aquí las enfermedades no transmisibles que están todas en azul, entonces ya nos elimina las enfermedades eh, contagiosas, maternas y neonatales o de la nutrición, que son las que están en naranja, y también elimina, por ejemplo, las lesiones, que son las que están en verde, en color verde. Entonces, para el caso de factores de riesgo, bueno, para el caso de factores de riesgo también hay diferentes agrupaciones de factores de riesgo que vamos a ver más adelante. Y regresando a las causas se pueden agregar en diferentes niveles. Si vemos el nivel 1, entonces tenemos que las tres grandes grupos, que son las enfermedades crónicas no transmisibles, las enfermedades crónicas no transmisibles que están en azul, como ya les mostré, y luego el grupo 1, que son las enfermedades maternas
neonatales y de la nutrición, y enfermedades contagiosas y lesiones. Pero si nos vamos al nivel número 2, entonces vemos que las enfermedades crónicas no transmisibles se empiezan a desagregar y se desagregan en, por ejemplo, en diferentes tipos de cáncer, en enfermedad cardiovascular, en enfermedades cardiovasculares, enfermedades digestivas, trastornos musculoesqueléticos, etcétera. Y de la misma forma, las lesiones se subdividen en el nivel 1 en lesiones no intencionales, suicidio y violencia interpersonal y accidentes de transporte. Y las enfermedades transmisibles maternas y neonatales y de la nutrición, pues ya se van también desagregando en, por ejemplo, deficiencias nutricionales, específicamente, o VIH y SIDA, enfermedades entéricas, etcétera. Y así sucesivamente. Por ejemplo, voy a tomar el caso de cómo las enfermedades crónicas se subdividieron en enfermedades cardiovasculares y después estas enfermedades cardiovasculares se subdividen en 18 subcausas. Por ejemplo, enfermedad vascular cerebral, cardiopatía isquémica, cardiopatía hipertensiva y en el nivel 4 ya se pueden desagregar, por ejemplo, cardiopatía isquémica ya no se desagrega más, ya esa es como la causa final, pero la enfermedad vascular cerebral sí se divide en subtipos, por ejemplo, enfermedad vascular cerebral isquémica, hemorrágica, subaracnoidea. Y así podemos encontrar muchos ejemplos para las otras causas. Pero es muy importante también determinar en qué nivel de agregación de las causas queremos trabajar. Normalmente trabajamos en el nivel 3, pero si queremos ser muy, muy específicos, pues podemos trabajar con el nivel 4. Y también tenemos la última opción aquí de ver el valor observado o el valor y el valor esperado, ¿no? Y no es más que, esta opción no nos dice más que la carga observada es la carga real estimada, es en términos de muertes, años de vida saludables perdidos, prevalencia, etcétera. Es la carga que observamos en un determinado país o región. Y la carga esperada, que es la que está aquí, si ponemos expectativa, en realidad corresponde a la carga que se esperaría observar en un determinado país o grupo de edad, em, de acuerdo a su nivel de desarrollo sociodemográfico. Entonces, si la carga observada es menor a la carga esperada, esto quiere decir que hay un mejor desempeño en salud, em, que el país tiene un mejor desempeño en salud que países con un índice sociodemográfico similar. Si la carga observada es mayor a la esperada, entonces podemos decir eh, que hay una mayor carga de enfermedad de la esperada para su nivel de desarrollo, ¿no? O su nivel de índice sociodemográfico. Y esto es muy útil porque permite hacer comparaciones y evaluar el desempeño de los sistemas de salud relativo a otros países, identificar brechas de salud y priorizar diferentes intervenciones. Entonces, em, además de todas las opciones que te presenta este panel, también tenemos en la parte superior del panel de configuración 3 opciones diferentes. Una, que es en la que estamos, donde solo nos muestra una sola gráfica o visualización. Aquí la traducción no es tan buena en español, pero bueno, solo nos muestra un gráfico único. Si nos vamos a explorar, entonces en explorar nos va a mostrar el mapa y podemos comparar los resultados que vemos en el mapa con otra visualización que sea de relevancia, que sea de nuestro interés, ¿no? Entonces aquí abajo ustedes pueden definir qué, qué gráfico quieren comparar, ¿no? Arriba en el panel superior siempre les va a aparecer el mapa, pero la gráfica o figura de abajo, ustedes la pueden cambiar, ¿no? Puede ser cualquiera, ¿no? Digamos, aquí vemos el mapa en los países, pero si queremos ya incluir otros grupos de edad, por ejemplo, podemos utilizar el mapa de calor y compararlo con las estimaciones que se observan en el mapa. La otra opción que podemos tener es comparar
también el mismo gráfico, pero por diferente sexo, por año, por edad. Podemos comparar diferentes factores de riesgo. Ahorita lo voy a hacer por sexo. Entonces nos va a salir el mismo tipo de gráfica, tanto en el panel superior como en el panel inferior, pero podemos definir que el panel superior sea hombres y el panel inferior sea mujeres. Entonces aquí ya podemos comparar, ok, ¿cuáles son las principales causas que estamos viendo? Nos vamos aquí al título y vemos que en la parte superior estamos viendo hombres, todas las edades en el 2004, avisa por 100,000 habitantes, y abajo vemos exactamente lo mismo, pero en mujeres. Mujeres, todas las edades, 2004, años de vida saludables perdidos por 100,000 habitantes. Entonces, pero para este ejercicio, y bueno, igual pueden, independientemente de la configuración que ustedes tengan y del número de gráficos que ustedes vean en la visualización, ustedes pueden descargar los datos con el panel que ya les comenté de aquí arriba. Y bueno, ahora sí, ya que tenemos una mejor idea de las funciones y todas las posibilidades de GBD Compare, vamos a pasar a un ejercicio más práctico. Y este ejercicio de lo que se trata es de responder algunas preguntas que son muy comunes y los tomadores de decisiones tienen que responderlas como de forma cotidiana. Entonces, las preguntas que elegí son muy sencillas, pero creo que son buenas para, sobre todo, los que no estén familiarizados con esta herramienta de visualización. Entonces, lo que vamos a responder es, ¿cuál es la principal causa de pérdida de la salud a nivel mundial? ¿Cómo varía la carga de la enfermedad de esa causa principal según entre diferentes países, en diferentes grupos de edad? em, ¿Cómo varía? Sí, vamos a explorar si es diferente entre hombres y mujeres y si ha cambiado los patrones de esa enfermedad a lo largo del tiempo. Y la última pregunta es, ¿cuál es el principal factor de riesgo asociado a la principal causa de pérdida de la salud en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, para eso vamos a regresar como a la configuración predeterminada, que es aquí. Aquí es donde siempre vamos a empezar. Entonces, a mí me interesa saber cuál es la principal causa de pérdida de la salud en el mundo en 2023. Entonces, digamos, hagamos de cuenta que no trabajamos en salud, no sabemos nada. Entonces, si nos vamos como a la configuración básica en el nivel 1 de todas las causas, vemos que la magnitud o el tamaño del recuadro azul es muy grande. Entonces, esto quiere decir que la proporción que ocupa las enfermedades no transmisibles a la carga total es mayor que el que contribuyen las lesiones y las enfermedades transmisibles maternas y neonatales y de la nutrición. Entonces, bueno, esto ya me da una idea de, ok, entonces la principal causa de muerte a lo mejor tiene que estar en este grupo de edad, en este grupo de causas. Si desagregamos los grupos de causas, vemos que las enfermedades cardiovasculares, que la magnitud de las enfermedades cardiovasculares es muy grande. Entonces, vemos aquí, y sí, efectivamente, eh, lo que nos muestra aquí el cursor es que las enfermedades cardiovasculares representan el 21.8% del total de los años de vida saludables perdidos. Y este número es mayor que el de cáncer o neoplasias, que es de 12.9%, es mayor que el de enfermedades musculoesqueléticas, que es 6.9%. En fin, es el mayor que observamos. Pero las enfermedades cardiovasculares es un grupo muy grande de enfermedades que tienen diferente etiología, necesitan diferente tratamiento. Entonces, vamos a desagregar y nuestra siguiente pregunta sería, ok, ¿qué de las enfermedades cardiovasculares es la que está causando mayor carga, ¿no? Y aquí estamos viendo, bueno, este ejercicio lo estamos haciendo con Brasil, pero me voy a cambiar al mundo, porque esa fue nuestra pregunta principal. Entonces, otro tip súper importante es que antes que no hice,
es que antes de empezar a explicar todo, chequemos que el título de la figura corresponda con los datos que queremos, con la configuración que queremos tener. Y entonces ahora sí, aquí estamos viendo que de las enfermedades cardiovasculares, eh, una buena proporción se debe a enfermedad vascular cerebral, tiene 7.4%, pero una mayor proporción es de cardiopatías isquémicas. Entonces, podemos decir de forma muy visual y un poco utilizando los números que salen aquí, que las cardiopatías isquémicas son la principal causa de años de vida saludables perdidos en 2023 para ambos sexos si utilizamos el nivel número 3 de causa, ¿no? Vamos a poner aquí observado. Si lo vemos en observado, 6.9 sigue siendo mayor. Entonces, em, si queremos confirmar que en realidad lo que estamos viendo visualmente con el tamaño del recuadro es correcto, podemos ahora utilizar el diagrama de flechas, que es el cuarto gráfico que se muestra en el panel de configuración. Y entonces vemos otra vez, revisamos el panel de configuración, que estamos viendo causas em, a nivel 2, años de vida saludables perdidos en el mundo. Este gráfico nos muestra 2 años en el 1990 y 2023 en todas las edades, ambos sexos, en tasa, y es el valor observado. Entonces, parece que estamos bien, vamos por buen camino, pero están en nivel 2 y ya dijimos que enfermedades cardiovasculares es muy general, entonces queremos ser un poco más específicos. Y entonces vemos que sí, efectivamente podemos confirmar con este gráfico que, que la cardiopatía isquémica es la principal causa de años de vida saludables perdidos en el mundo, ¿no? Y esta es la tasa. Pero también podemos ver si es la principal causa en número, por ejemplo. El doctor Lozano hizo una presentación y descripción muy buena sobre cómo podemos utilizar y las diferencias entre número, tasa y porcentaje. Entonces vemos que también, si vemos el número de años de vida saludables perdidos es la principal causa son cardiopatías isquémicas. Y si ajustamos por edad al observar la tasa cruda o por todas las edades, la cardiopatía isquémica sigue siendo la principal causa de muerte y vemos cómo ha aumentado de 1990 a 2023. Y después nos interesa también comparar cómo, si esta principal causa de muerte, cómo afecta o cómo se distribuye geográficamente. Y entonces nos vamos al mapa para ver los países y aquí podemos ver, tenemos que revisar otra vez, que estamos en causas, toda la total de las causas, no queremos todas las causas, queremos ver el patrón específico de cardiopatía isquémica. Entonces le damos clic en cardiopatía isquémica, queremos ver los años de vida saludables perdidos, pero también podríamos ver muertes, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el país donde hay el mayor número de muertes por cardiopatía isquémica en todas las edades en 2023 en ambos sexos? Y queremos el número. Y si vemos el número, rápidamente podemos identificar que los países con una gran población, como China y India, obviamente son los países que tienen el número mayor de muertes por cardiopatía isquémica. Y esta no sería una comparación, digamos, muy justa si estamos tratando de comparar países, porque hay países con un tamaño de población muy pequeño que va a tener solamente porque su población es pequeña, un número menor de muertes por cardiopatía isquémica, ¿no? En comparación con estos dos grandes países en términos de población. Entonces, para hacer una comparación más justa, podemos ver la tasa de mortalidad ajustada por la población. Entonces, si quitamos el efecto del tamaño de la población, vemos que ahora ya India y China no son los que tienen la mayor tasa de mortalidad, sino más bien son Ucrania y Bielorrusia, ¿no? Y algunos otros países em, como Lituania, por ejemplo. Y más allá podemos ver que ahorita estamos viendo todas las edades, pero podríamos comparar y quitar el efecto de la estructura de edad o asumir que todos los países tienen la misma estructura de edad.
Y para eso utilizamos la tasa estandarizada por edad. Y una vez asumiendo que todos los países tienen el mismo tamaño de la población y la misma estructura de edad, entonces en realidad vemos que Egipto, Nauru, Uzbekistán son los países que tienen la mayor tasa de mortalidad por cardiopatías isquémicas. Y entonces esta comparación es un poco más justa, que no es tan útil para los tomadores de decisiones porque a ellos les interesa saber más la magnitud em, de cuántas personas se mueren para darles el tratamiento y cuántas camas de hospitales y servicios de salud se tienen que planear, pero esta es una forma útil para comparar países entre sí, ¿no? Entonces, dependiendo otra vez de para qué vas a necesitar la información, son las opciones que vas a buscar aquí. Y bueno, después de este mapa, algo em, muy bueno de esta visualización en el mapa es que, digamos que nosotros no estamos interesados en estos países que tienen la mayor carga, ¿no? Nosotros estamos interesados más bien en la región. Entonces, que nosotros queremos comparar solamente la región de América Latina y el Caribe. Entonces, si nos vamos aquí a esta sección, podemos poner América Latina. Mm. América Latina y el Caribe, por ejemplo. Entonces, nosotros solo queremos ver eso. Y automáticamente al seleccionar esta región nos pone los países que están incluidos en esta región de acuerdo con el Banco Mundial. Pero no solamente eso, si digamos que quisiéramos reportar estos resultados, podemos aislar el gráfico y entonces eliminar todo lo que hay alrededor y literal descargar esta figura y ponerla y utilizarla para nuestras presentaciones o reportes, etcétera. Entonces, además de eso, digamos que, bueno, al inicio expliqué que en América Latina hay 2 países de los cuales contamos con, estimaciones a nivel subnacional, y esos son México y Brasil. Y entonces, digamos que, okey, no me interesa hacer la comparación entre países, quiero hacer la comparación de entre los estados de México. Y entonces nos vamos otra vez aquí, ponemos México, le damos clic, em, y nos va a aparecer el país. Sin embargo, también, así como en las causas hay una clasificación jerárquica, también hay, hay una estructura jerárquica en en las regiones que queremos analizar. Entonces, si vemos el nivel 1 es, digamos, el nivel, nacional, pero si nos vamos a nivel 2 y 3 nos van a aparecer, ya los estados, las estimaciones al interior del estado, ¿no? Y entonces vemos que en México, ya nos olvidamos del mundo, em, la, em la tasa estandarizada por edad de mortalidad por cardiopatía isquémica es mayor en algunos estados como Sonora, Chihuahua, Yucatán. Entonces aquí vemos si nos ponemos en la leyenda, que en este caso está en la parte inferior, vemos que Chihuahua es el que tiene la mayor tasa de mortalidad con 138 muertes por 100,000 habitantes, mientras que Guerrero solo tiene 78,5 muertes por 100,000 habitantes, ¿no? Entonces sí hay como una diferencia importante. Bueno, este es el gráfico de mapa que, como ustedes pueden ver, es muy útil y nos permite explorar todos los niveles geográficos que se estiman en el GBD. Y ahora, ya que comparamos entre países, podemos comparar ahora por sexo. Entonces, para comparar por sexo, podemos utilizar esta gráfica que en realidad es una pirámide. Y entonces en esta gráfica, en el eje de las X tenemos la tasa, muertes por 100,000 habitantes. En el eje de las Y tenemos a diferentes ubicaciones, pero nosotros no queremos ver Australia, Japón, nosotros queremos comparar los países de la región, ¿no? Entonces vamos otra vez a hacer América Latina, América Latina y el Caribe.
de acuerdo con el Banco Mundial, ¿no? Entonces, aquí nos muestran todos los países de esa región, pero nos muestran también no solo la cardiopatía isquémica, que es la causa que nos interesa, sino todas las causas en particular. Entonces, como les dije al inicio, al lado izquierdo, al lado derecho de la visualización siempre van a estar las leyendas y en este caso nos muestra que cada color representa una causa. Y nosotros vamos a buscar las enfermedades cardiovasculares, que son las que nos interesan, y vemos cómo de las enfermedades cardiovasculares que tenemos aquí, la cardiopatía isquémica se encuentra aquí y es como la que representa la mayor proporción de la carga en la mayoría de los países. Si solo queremos ver la carga por cardiopatía isquémica, podemos borrar toda la selección de las causas y buscar aquí específicamente cardiopatía isquémica, le damos clic, entonces solo nos va a aparecer cardiopatía isquémica y podemos ver ya entonces como en el panel de la izquierda se muestran las estimaciones para hombres y en el panel de la derecha las estimaciones para mujeres y vemos cómo la tasa de mortalidad es mucho mayor en hombres en casi todos los países de la región en comparación con la tasa estandarizada por edad en mujeres, ¿no? Esto es si quisiéramos, por ejemplo, comparar entre ambos sexos. Em, y ahora creo que nos falta comparar por grupo de edad. Y entonces, si quisiéramos comparar por grupo de edad, un gráfico que podemos utilizar, este gráfico que se llama patrones. En este gráfico, en el eje de las X muestra los grupos de edad y en el eje de las Y la métrica que estamos utilizando o la medición que estamos utilizando. Y aquí estamos viendo en el mundo las muertes que ocurren, la tasa de mortalidad por todas las edades por cardiopatía isquémica. Y entonces vemos que, claro, esta enfermedad ocurre más en adultos mayores porque no es tan prevalente y hay muy pocos casos que se presentan antes de los 40 años, ¿no? O antes de los 30 vemos aquí. Entonces, esta gráfica sirve justamente para ver los patrones por grupo de edad, pero también podemos utilizarla para comparar diferentes, diferentes lugares. Podemos ver, podemos, de hecho, ordenarla por el valor y aquí vemos que Venezuela es el que tiene la tasa más alta para ambos sexos y que Santa Lucía, Chile, Perú son los países que tienen la tasa más baja de mortalidad por cardiopatía isquémica. Y también podemos comparar por año, ¿no? Pero al comparar por año, pues claro, solo podemos comparar a nivel mundial y también sirve para comparar por sexo, pero me parece que la otra gráfica de pirámide sirve mejor para comparar por sexo que, que esta. Y bueno, ya comparamos por sexo, por grupo de edad entre países. Ahora nos interesa comparar qué, em, cómo ha cambiado la tasa de mortalidad en el mundo de 1990 a 2023. Entonces aquí vemos que, claro, la tasa estandarizada por edad ha ido disminuyendo. Pero si vemos, por ejemplo, los números absolutos de todas las edades, el número de muertes que en realidad han ocurrido cada año, en números absolutos, la carga de cardiopatía isquémica ha aumentado. Y si vemos las tendencias de la tasa cruda, por ejemplo, vemos que esta se ha mantenido relativamente constante. Y esto lo que quiere decir es que el aumento en el número de las muertes de cardiopatía isquémica se debe en parte a el envejecimiento poblacional, ¿no? Porque al mostrar la tasa estandarizada por edad, vemos cómo hay una disminución. Entonces, esto es lo que está afectando. El envejecimiento poblacional es básicamente lo que está determinando el incremento en la cardiopatía isquémica. Y
Estas tendencias en el tiempo también las podemos observar comparando diferentes países. Entonces, aquí al lado derecho tenemos los países de la región y vemos las tendencias y cómo hay una gran variabilidad, ¿no? El país con mayor carga por cardiopatía isquémica es Haití, por ejemplo, y se ha mantenido constante casi en todo el periodo del tiempo. Y uno que se ha mantenido por abajo es, por ejemplo, Perú, ¿no? Entonces, esto es importante resaltar. Y aquí vemos como más o menos la magnitud en cada uno de los países. Algo que se puede hacer en esta gráfica también, que a veces no es muy útil, pero es una opción, si ustedes quieren visualizarlo de esta manera, es que esta visualización también muestra los intervalos de incertidumbre para cada una de las estimaciones. Como son tantos países, pues a lo mejor no es muy útil, pero si, no sé, si por ejemplo solo nos quedamos con algunos, vamos quitando estos, pues a lo mejor ya el gráfico tiene más sentido y podemos determinar más si hay cambios, si hay cambios significativos en las tendencias temporales entre diferentes países. Y bueno, un gráfico más que podemos explorar para analizar, em, para identificar si la cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte en diferentes países es este mapa de calor. En el mapa de calor, lo que nos está mostrando es las principales causas, en este caso, de muertes a nivel 3 en estos países, pero em, vamos a poner en las regiones del mundo, dependiendo del índice sociodemográfico, ¿no? Y entonces aquí vamos a ver que independientemente del índice sociodemográfico, en todas las regiones, la cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte. Y esto es cierto también si utilizamos la región de América Latina. Mm, las regiones del Banco Mundial de América Latina. em, regiones del Banco Mundial. em, y entonces vemos que si tomamos las regiones del Banco Mundial, para en algunas regiones, eh, la cardiopatía isquémica no es la principal causa de muerte, sino es la causa de muerte número 2. Y por el contrario, por ejemplo, eh, las cardiopatías isquémicas sí son la primera causa de muerte en América del Norte, ¿no? En la región de América del Norte. Entonces, esto varía un poco entre regiones y dependiendo de las regiones que estemos analizando. Em, ¿Y qué otra gráfica me falta? Ya exploramos los factores de tendencia. Entonces, creo que ya exploramos dimos respuesta a la segunda pregunta y ya la tercera pregunta era, ¿cuál es el principal factor de riesgo que contribuye a la carga de cardiopatía isquémica? Y entonces esa pregunta la podemos responder con el gráfico de riesgos por causa. Y entonces aquí vemos que hay factores de riesgo metabólicos que contribuyen a la carga de cardiopatía isquémica, pero también conductuales y ambientales. Y también, al igual que las causas, los factores de riesgo tienen diferentes niveles de desagregación. Si desagregamos a nivel 2, vemos que la presión arterial sistólica elevada es la principal causa de muerte. Es el principal factor de riesgo asociado a cardiopatía isquémica, pero también hay otros importantes como riesgos asociados a la dieta, otros ambientales, colesterol elevado. Si los desagregamos un poco más,
Vemos como el plomo, por ejemplo, la exposición al plomo es uno de los principales factores de riesgo asociado con la mortalidad por cardiopatía isquémica. Y por último, bueno, solo nos faltan 2 gráficas más, entonces podemos ver también, em, qué tanto de la carga de cardiopatía isquémica en realidad está explicada por los factores de riesgo que se analizan en el estudio. Como saben, tenemos 88 factores de riesgo que están asociados con diferentes desenlaces en salud, y estos factores de riesgo, y este gráfico lo que nos muestra es cuánto de la carga de cardiopatía isquémica es explicada en realidad por los factores de riesgo analizados. Y aquí nos dice que la carga atribuible es 92% y la carga que se queda sin explicar de cardiopatía isquémica es muy poquita, es solo 7.85%. Pero hay que recordar que cardiopatía isquémica es una causa de enfermedad que ha sido ampliamente estudiada y que conocemos prácticamente todos los determinantes y factores de riesgo para esta enfermedad. Sin embargo, si ponemos, por ejemplo, todas las causas, podemos decir que en realidad no conocemos tanto, ¿no? En realidad, los factores de riesgo que se incluyen en el estudio de la carga de la enfermedad solo alcanzan a explicar la carga, el 60% de la carga que se observa, pero no sabemos qué otros factores están determinando el 42% de la carga restante, ¿no? Y aquí los colores indican qué tanto de la carga se debe a factores conductuales o a la combinación de factores, por ejemplo, conductuales con metabólicos, porque sabemos que no podemos aislar completamente, que la exposición a los factores de riesgo se pueden presentar en un individuo de diferentes formas. Y por último, creo que ya exploramos todos los gráficos. El último que nos queda es este gráfico en el que podemos, representa la variación de la esperanza de vida al nacer. Em, Vamos a utilizar para este ejercicio las regiones del Banco Mundial, pero por nivel de ingreso, que son estas. Y entonces tenemos la región del Banco Mundial de ingresos bajos, medianos ingresos, ingresos altos al final. Y entonces, esta gráfica muestra la esperanza de vida en 1990 en los países de ingresos bajos, de acuerdo con el Banco Mundial, y la esperanza de vida que se observa en el 2023 en esos mismos países, ¿no? Aquí están reflejados. En 1990 era 51.3 y en el 2023 64.5. Y los colores que se encuentran dentro de entre estas dos líneas, en realidad representan la contribución de cada una de las causas de enfermedad a este aumento o disminución de la esperanza de vida. Entonces aquí podemos ver que en 1990 era 51.3, en 2023 64.3 y el cambio en este periodo de tiempo en la esperanza de vida es de 13.19. Y este 13.19 se calcula, es básicamente la suma de las aportaciones de las causas individuales. Y entonces, si vemos, por ejemplo, ¿dónde está enfermedades cardiovasculares? Vemos aquí, que son en azul. En realidad, la contribución de enfermedades cardiovasculares en la esperanza de vida, en el aumento en la esperanza de vida de países de ingresos bajos ha sido muy poquita. Lo que más contribuye o lo que más ha contribuido son las enfermedades crónicas, las enfermedades infecciosas, em, transmisibles maternas y neonatales y de la nutrición. Pero el panorama es muy diferente si observamos países o regiones de ingresos altos. En estas regiones que están de ingresos medios, altos y altos, vemos como la contribución
de las enfermedades cardiovasculares al aumento en la esperanza de vida ha sido bastante considerable, ¿no? Y aquí si lo vemos es de 3.3 años, o sea, mejoras en las enfermedades cardiovasculares han contribuido a que la esperanza de vida aumente en estas regiones por 3 años. Eso es lo que nos muestra este estudio. Y em, ahora, con esto terminamos el ejercicio de la visualización y me voy a pasar, voy a dejar de compartir la pantalla y de la visualización y ahora voy a continuar con mi presentación, que nos falta muy poquito para terminar. Ahora sí. En resumen, y como conclusiones de este ejercicio, pues encontramos que la cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte a nivel mundial y en muchas regiones del mundo. Algunos países han experimentado mejoras sustanciales en la cardiopatía isquémica, pero sobre todo si analizamos la tendencia utilizando tasas estandarizadas por edad, también encontramos que la presión sistólica elevada es el principal factor de riesgo para esta enfermedad. Sin embargo, vimos en las gráficas de factores de riesgo que hay otros factores de riesgo asociados y, bueno, si queremos seguir explorando estos resultados, el siguiente paso sería ver, ok, cuál es la contribución y si ha habido cambios en los otros factores de riesgo que están asociados a la cardiopatía isquémica. En resumen, en GBD Compare tenemos 11 visualizaciones diferentes y todas ellas nos muestran perspectivas diferentes y indicadores diferentes, ¿no? Por ejemplo, la esperanza de vida la podemos ver en el mapa, en las tendencias en el tiempo y en la última visualización que les mostré de descomposición de la esperanza de vida, pero la esperanza de vida no la podemos observar, por ejemplo, en la gráfica de barras o en la gráfica de flechas. Y entonces tenemos que ser muy selectivos de qué gráfico queremos utilizar y cuál es la mejor forma de presentar los resultados que tenemos, que queremos presentar, ¿no? Entonces, como pudieron ver, al explorar la visualización, las estimaciones que produce GBD son muchísimas y son muy valiosas para la toma de decisiones en salud y la definición de estrategias basadas en evidencia. Pero, ¿qué significa realmente establecer prioridades en salud? En realidad no solo se trata de decidir qué problemas abordar primero, o cuál es la principal causa de muerte, sino de elegir las intervenciones de salud basadas en los desafíos que se observan en la población. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues la única forma que conocemos hasta ahora es justamente comparando los resultados de salud y el desempeño entre diferentes países, grupos de edad, sexo, etcétera. Y esto al final nos va a permitir identificar las necesidades clave que las políticas y programas de salud en teoría tendrían que cubrir. Históricamente, establecer prioridades en salud ha sido un desafío para todos los países muy complejo, ya que normalmente los datos con los que se cuentan para determinar las prioridades raramente son comparables o no están disponibles. Sin embargo, los indicadores de la carga de la enfermedad, como ustedes vieron, permiten justamente hacer comparaciones claras y directas entre diferentes problemas de salud y factores de riesgo. Y esto es bueno para definir prioridades de salud, tanto de tratamiento como de prevención, si nos enfocamos un poco más al análisis de factores de riesgo. Y un ejercicio que a mí me pareció muy bueno que se hizo hace ya algunos años para establecer las prioridades de salud y analizar el desempeño del sistema de salud en Nigeria. Fue uno que se publicó en Lancet hace también ya un par de años utilizando datos de GBD 2019. Y en este estudio lo que ellos hicieron fue justamente hacer un recorrido por la visualización y a evaluar las diferencias y los resultados de salud de Nigeria en relación con otros países de la región.
Y lo que se encontró es que Nigeria estaba muy por debajo de lo esperado en comparación con otros países de la región, a pesar de que Nigeria estaba invirtiendo o teniendo un gasto mayor en salud. Y entonces los resultados llamaron a la acción para abordar, obviamente, las disparidades en el gasto en salud y determinar que los recursos deberían de ser destinados para mejorar el saneamiento y acceso a agua potable, la contaminación del aire, la desnutrición, para disminuir en general la carga de la enfermedad. Y bueno, en este ejercicio que acabamos de hacer, básicamente nos enfocamos como en una causa y la exploramos en diferentes países, grupos de edades, comparando por sexos, viendo los factores de riesgo, pero también este ejercicio se puede utilizar, se puede hacer desde otras perspectivas, ¿no? Podemos enfocarnos solamente en un país o podemos enfocarnos solamente en un grupo de edad, por ejemplo, ¿no? Em, por ejemplo, mortalidad infantil en menores de 5 años, que es uno de los indicadores más importantes que todas las agencias de salud global em, siguen o reportan. Y bueno, con esto creo que podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas, sin antes decirles que em, en GBD, para revisar las estimaciones de GBD 2023, hay muchos recursos disponibles. Si están interesados más en conocer los métodos, qué cambios hubo de GBD 2021 a 2023, las publicaciones son la mejor opción, pero también hay muchísimos talleres, seminarios, herramientas de visualización y descarga de datos que pueden utilizar para que ustedes exploren y usen en su práctica diaria las estimaciones del estudio de la carga global de la enfermedad. Gracias. Muchas gracias, doctora Razo. Tenemos algunas preguntas ya aquí, así que voy a empezar. ¿Pueden hacerse estimaciones a nivel subpoblacional, entidad federativa o de estados, para tasas de mortalidad o muerte prematura para factores de riesgo y causas? Por ejemplo, cuantificar el número de muertes atribuible a ingesta excesiva de sodio y enfermedad cardiovascular para cada una de las 32 entidades de México. Sí, sí, esa información se tiene y se puede descargar fácilmente de la visualización. Okay. ¿Dónde se pueden consultar los valores de SDI y HAQ de los países? ¿Cuál es su clasificación actual y cómo se interpretan estos indicadores? Las estimaciones sí, las estimaciones de índice sociodemográfico y HIQ no se pueden descargar de la visualización GBD Compare, pero sí se puede descargar de la herramienta de descarga que se llama herramienta de resultados GBD. Entonces, si ustedes se meten a la Global Health Data Exchange o GHDX, ahí les aparecen todos los resultados del estudio de GBD 2023 y pueden descargar índice sociodemográfico y algunas otras covariables como HQ. ¿Las estimaciones del GBD se basan únicamente en población diagnosticada o los datos de prevalencia representan el total de personas que presentan la enfermedad independientemente de contar o no con un diagnóstico clínico? Lo segundo, las estimaciones de GBD tratan de corregir por ese subregistro, tanto en mortalidad como en diagnóstico. El doctor Lozano comentaba en una de las sesiones anteriores que mucho del problema de Alzheimer y que observamos que la mortalidad por Alzheimer o demencias es muy baja, quiere decir que hay un subregistro, ¿no? Que los médicos no están registrando las muertes por demencia como causa básica de muerte. Pero lo que se trata de hacer en GBD es justamente corregir esos sesgos tanto de clasificación como de diagnóstico que sabemos que hay en muchas de las fuentes de información de las que tenemos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, de diabetes, donde em, se necesita tener una prueba de glucosa o de hemoglobina glucosilada para poder tener el diagnóstico. Se hacen ajustes para
eh, mejorar el subreporte. Gracias. La siguiente, por favor, ¿podrías especificar más sobre la edad? En general, para presentar los gráficos, ¿es mejor utilizar todas las edades o las edades estandarizadas? Sí, esa es muy buena pregunta. Yo creo que el grupo de edad que analizar va a depender mucho de tu objetivo. Si tu objetivo es em, comparar solamente ajustando por el tamaño de la población, entonces sí es bueno, yo recomendaría usar la tasa cruda o la tasa por todas las edades. Pero si tu objetivo es ver o aislar, eliminar el efecto que tiene el envejecimiento poblacional y y el tamaño de población, entonces, recomendaría usar tasa estandarizada por edad. De acuerdo a la experiencia de la doctora Razo, ¿qué tan relevante consideran en el IHMI que se hagan artículos científicos nacionales? Entendiendo que la mayoría de los miembros no podemos dirigir trabajos de mayor magnitud. Em iChemie, como dije en una de mis diapositivas, iChemie siempre está abierto a hacer colaboraciones, no, y los datos en realidad están, disponibles para descarga, y la verdad es que hay muchos investigadores a nivel, mundial que son parte de la red y colaboran con nosotros. Hay unos más cercanos, unos un poco que apenas acabamos de conocer, pero, hay algunas personas y que publican los resultados de GBD, pero hay otros investigadores que no son colaboradores de GBD y que también están publicando los resultados porque justamente son un bien público, son un bien común que se puede utilizar. En realidad no hay una em, regla o para no utilizarlos. Entonces, si los investigadores en los países quieren em, publicar, hacer estas publicaciones, mi recomendación sería que, em, escriban directamente a HMI, gbdsecretariat@udop.edu, y en ese, estamos haciendo lo mejor posible para hacer como un triage de los, sobre todo de los artículos de la región de América Latina y el Caribe, porque estamos trabajando y tratando de fortalecer la red, em, de Latinoamérica. Entonces, si ustedes quieren, la respuesta corta es, si ustedes tienen la intención, de escribir un artículo sobre GBD, de un país en particular, México, Brasil, Chile, háganlo, los datos están disponibles. Si quieren, recibir comentarios de expertos de HMI que modelan esas causas, siéntanse en la libertad de compartirlo con, para revisarlo y abrir los canales de comunicación. Muchas gracias, Cris. No tenemos más preguntas, a no ser que algunas lleguen ahora, eh, pero si no hay más preguntas, nada más me queda agradecerles por su asistencia y antes de que se vayan, si por favor pueden llenar la encuesta que voy a poner en en el chat, ya que esto nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras presentaciones y a traer más información de relevancia al público en general y también a los colaboradores del GBD. Em, Catherine, me mm, parece que hay una pregunta que vale la pena responder. Creo que apenas, em, ¿dónde podrían tener acceso a las grabaciones de las presentaciones ok, pasadas? sí. Ahora mismo les pongo de nuevo el link donde van a estar las grabaciones de todas las sesiones de esta semana, incluyendo las que son en inglés y español. Eh, Perdón, ese no es el link. Les comparto el link en el chat y ahí lo van a poder acceder. Bueno, llegaron más preguntas y todavía tenemos tiempo, así que voy a continuar leyendo. Em,
¿Se planea tener una actualización pronto del GBD, dado que actualmente es hasta el 2023? Em, Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Si se planea tener una actualización pronto del GBD, dado que actualmente es hasta el 2023. Sí, sí, estamos ya trabajando en, las estimaciones que van a, ser GBD 2025. Esperamos que esas estimaciones se publiquen el próximo año. Estamos tratando de hacerlo lo más rápido posible para que justamente sean, digamos, más relevantes en cuestión de los años, pero, sí, las próximas son GBD 2025, tal vez a mediados de año del próximo año. En la red de colaboradores hay juristas. Es interesante que haya profesionales de derecho internacional. Bueno, Muy buena. esa la puedo responder yo. Tenemos varios tipos de colaboradores, no solamente investigadores, no solamente gente trabajando específicamente en la salud, hay gente trabajando en temas de comunicación de salud, comunicaciones en general, hay gente que son colaboradores que son representantes de instituciones a nivel gubernamental u otro tipo de instituciones. No estoy 100% segura de que tenemos juristas, pero siempre es interesante saber qué profesiones están interesadas en impartir y compartir los datos que genera el GBD para mejorar las políticas de salud pública. Así que si está interesado, pues nuestro sitio web healthdata.org, ahí está la información sobre cómo unirse a la red de colaboradores. Eh, Me parece que ya hemos respondido a todas las preguntas. Sí, Catherine. Sí, ok. Bueno, y de nuevo, si por favor nos pueden ayudar llenando la encuesta, nos ayudarían mucho. Y muchas gracias a la doctora Razo y también a todos y todas por su asistencia. Esperamos que esta sesión haya sido de su agrado y les deseamos un excelente resto de semana. Gracias de nuevo. Gracias.